A ver, falacias, ¿vale? A ver, una parte de este punto del temario la he adelantado ya cuando os expliqué la diferencia entre razonamientos deductivos, inductivos y abductivos, y dentro de los deductivos vimos los 5 tipos. Y os puse ejemplos de razonamientos que no eran válidos, que eran falacias. Pero antes de eso, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento, al menos una premisa y una conclusión, en la que aparentemente hay corrección, pero si uno analiza con más detalle, puede comprobar un error. ¿Sí? Como veréis, va a haber un montón de falacias. De hecho, vamos a ver, si no me falla la memoria, 18 tipos de falacias diferentes. Pero antes de pasar a los tipos específicos, tenemos que hacer una primera distinción entre sofismas y paralogismos. Esta primera distinción es fácil de entender. Los sofismas son de mala fe, es decir, suelto una falacia ¿para qué? Para engañar o para confundir a mi interlocutor. Hola. Los paralogismos, en cambio, son errores de los que la gente no se da cuenta. Paralogismo. Sofismas y paralogismos. Por supuesto, sofisma viene de la filosofía sofística, en la que eran todos escépticos y lo único que era importante era convencer a los otros, bien sea mediante argumentos válidos o bien mediante argumentos inválidos. ¿Vale? Eso no hace falta que lo sepáis. Mirad, listas de falacias, creo que cada autor tiene la suya. ¿Sí? Hay algunos tipos que son más o menos compartidos, pero hay gente que añade algunas cosas, quita otras. Esto además tiene el problema, o además de este problema, perdón, hay un segundo problema y es que algunos tipos tienen casos paradigmáticos o casos claros, pero no está claro cuál es el criterio para distinguir algunos de los tipos. Lo veremos en su momento. A mí no me preocupa tanto que en un momento determinado tengamos problemas para decir, mira, esta falacia es de este tipo o de este otro. No me preocupan los casos dudosos. Lo que me preocupa es que sepamos identificar falacias más allá cuál sea el tipo y sí, claro, que sepamos identificar al menos casos claros, casos paradigmáticos de falacias, ¿vale? De cada uno de los tipos de falacias. Por ejemplo, Juan, ¿qué piensas del aborto? Eso lo dices porque eres hombre. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es librarme de todos los argumentos de Juan por el hecho de ser un hombre. ¿Sí? O Carolina, Juve o Milan. A ver, si yo le digo a Carolina Juve o Milan, pareciera que son las dos únicas opciones legítimas, cuando probablemente Napoli, ¿no? Sí, ¿ok? Si os digo Madrid o Barça, y alguien puede decir Athletic de Bilbao, o Murcia, o yo qué sé, Escalerillas, lo que sea. Mirad, en los tiempos que corren, más que el análisis de las falacias, el saber identificar... Nada. El saber identificar falacias es casi un deber civil.
Mirar, en redes sociales, y no solo en redes sociales, sino también en la televisión y en cosas por el estilo, no es que tengamos, no es que estemos, no es que el discurso público esté únicamente lleno de bulos. Por bulo podemos entender aquel enunciado descriptivo falso que es presentado como verdadero o indeterminado a sabiendas de que es falso. Este es un gran problema, pero hay otro problema muy grande que es las falacias que comete la gente al tratar de ofrecer razones, ¿sí? Al tratar de justificar su posición o a la hora de desacreditar la posición de otro. Cuando, por ejemplo, a alguien que sea de izquierdas se le puede decir, claro, es que a ti lo que te gusta es el maoísmo comunista. A ver, maoístas hoy en día creo que no queda ninguno. Cuando tú le preguntas a alguien que lo que eres, o sea, lo que a ti te gustaría es que fuéramos todos maoístas, lo estás metiendo entre la espada y la pared. Porque puede ser que alguna tesis del marxismo maoísta o del marxismo en general le parezca aceptable, pero no todas. Con lo cual le estás diciendo o todas o ninguna. ¿Sí? Son argucias ilegítimas. Si lo que queremos es tener un discurso público, ya no digo sano, racional, esto es una forma de hacer trampas. ¿Sí? Pues la forma de hacer trampas. Vamos a trazar una segunda distinción entre falacias formales y no formales. Lo fácil son las formales. ¿Por qué? Mirad, las formales ya las hemos visto, o ya os las he anunciado. ¿Alguien me pone un ejemplo de un modus ponens? De los apuntes o donde queráis. ¿Cómo? No, estamos partiendo de premisas individuales. Si mujer, ¿qué? Si mujer, mortal. ¿Qué has dicho, Cristina? Cristina, mujer. Conclusión, Cristina, mortal. ¿Vale? Mirar, esto lo podemos representar. Si P, entonces Q, P, entonces Q. ¿Qué pasa si yo digo si mujer mortal Cristina mortal Cristina mujer? ¿Cómo represento esto? Si P, entonces Q. Pablo. A esto lo llamamos falacia de afirmación del consecuente. Falacia, afirmación consecuente. Y esta es una forma inválida de razonar. ¿Por qué es una forma inválida de razonar, Pablo? ¿Por qué? Alguien podría decir, por definición, porque las reglas del razonamiento te dicen que esto es una falacia. Ya, pero en este caso... Porque no siempre que sea mortal, no será mortal. Exactamente, porque puede haber otros seres, a lo mejor Cristina es una gata, ¿sí? No es una mujer. Bien.
Ejemplo de modus ponens. Perdón, de modus tollens. Si mujer, mortal. No mujer. No mortal. ¿Cómo representamos esto? Si P, entonces Q. No P. No Q. No es una falacia con negación del antecedente. No es un modus tollens, es una negación del antecedente. Ejemplo de modus tollens. Si juego al fútbol me canso, no estoy cansado. Espera. Sí, fútbol, cansancio. ¿Vale? ¿Más? No estoy cansado, No cansancio, no juego al fútbol. no fútbol. Esto lo reconstruimos como si P, entonces Q, no Q, no P. ¿Vale? A ver, como ya os dije el otro día, la mejor manera de detectar falacias formales, ¿cómo es? Sustituyendo los enunciados por letritas. Si uno sustituye los enunciados por letritas, salen, mientras uno sepa cuál es el esquema. De hecho, casi regla mnemotécnica. En un modus ponens, ¿qué hago? Este es el que sabemos que es seguro bueno, ¿vale? Modus ponens, ¿qué es lo que hago? Afirmo el antecedente. Si P, entonces Q, P, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Afirmar lo contrario. Afirmación, o lo contrario no. Afirmar la otra parte del condicional. ¿Vale? Ya tienes una de las falacias. Afirmación del consecuente. ¿Cómo me acuerdo de la otra falacia? Si esto es afirmación del consecuente, esto es negación del antecedente. ¿Vale? Al revés. ¿Sí? Y el modus tollens. ¿Sí? Juan, ¿bien? Por aquí todo el mundo bien. Uy, qué calor, mano, de repente. ¿Estamos? Estamos a la de una. Estamos a la de dos. Dale. Entonces, las falacias formales son la afirmación del consecuente. Y la negación del antecedente. Las que aparecen en rojo. ¿Vale? Estas son dos falacias. A ver, en el otro grupo se han querido pelear conmigo y he llegado a la conclusión de que se podía añadir una tercera clase de falacia formal. En cierto sentido, sí. La vamos a llamar falacia del non sequitur. ¿Qué es un non sequitur? Bueno, literalmente no se sigue. ¿Sí? Podemos decir que estamos frente a un non sequitur toda vez que de las premisas no se sigue la conclusión. Mirad, cuando nosotros damos argumentos y razones, ¿qué es lo que estamos haciendo? En si eres mujer, entonces es mortal, Cristina es mujer, Cristina es mortal. Bueno, Cristina es mortal es en cierto sentido, no, es que es así. Es una información que ya está contenida en las premisas. ¿Sí? Ya sabemos que si alguien es mujer, es mortal y que Cristina es mujer.
Es casi una perogrullada, la conclusión. Está presente en las premisas. En este sentido, el razonamiento nos sirve ¿para qué? Para hacer emerger información que ya tenemos disponible. En la conclusión no puede aparecer nada nuevo que no esté en las premisas. Por ejemplo, no significa lo mismo conclusión en este contexto que en el que os voy a decir, pero es importante que lo sepáis. En las conclusiones de un TFG, lo que tienen que aparecer son cosas que ya estaban en el resto del trabajo, ¿sí? En ese sentido son conclusiones. No te puedes inventar algo nuevo en las conclusiones. Simplemente tienes que dar cuenta de los puntos a los que has llegado. ¿Vale? ¿Qué es un non sequitur? Pues imaginaros que digo, si mujer mortal, Ana, mujer, Ana del Napoli. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que tenemos la siguiente estructura. Si P, entonces Q, P, ¿y cuál es la conclusión? M, que no tiene nada, que no está contenida en las premisas. Pero si las conclusiones son algo que salen de las premisas, no puedes decir que la conclusión es algo que no está en las premisas. Claro. Entonces, no es una conclusión, es otra premisa. No, lo único que estás haciendo es combinar las premisas para que te ofrezcan una información que ya estaba antes. Pero si no está, no es una conclusión. No, hombre, si la conclusión no decimos que te aporta una información nueva, sino que hace emerger información que ya tenías, pero que en cierto sentido no te estabas dando cuenta o que no parece justificada. Entonces, Ana es del Napoli, no es una conclusión. Es una conclusión. Es algo que presento como una conclusión, pero que no se sigue a partir de las premisas. Si quieres negarle la categoría de conclusión, bueno, pero la gente lo suele utilizar como conclusión. No sería, la gente hay veces que comete este tipo de errores. Yo lo que quiero que veáis es que hay veces que en la conclusión se incorpora nueva información y te lo presentan como si fuera conclusión. Tienes razón, Salva, en el sentido de que, perdón, Irra, ¿sería una premisa más al ser nueva información? Sí, claro, pero la gente me lo presenta como conclusión. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Bueno, esto serían las falacias formales. Las llamamos formales porque son fáciles de detectar a la luz de la estructura del razonamiento. Si yo me pongo a hacer P's y Q's, pues sale. ¿Sí? Bien. A ver, esto, más allá del mundo por fuera del derecho, en el que, por Dios, que esto es relevante, en el mundo del derecho pasa esto. A ver, las falacias formales no son las más habituales. No son las más habituales. Pero, recuérdame el nombre, perdón. Paula, perdón. Pero yo os he soltado una y solo Paula se ha dado cuenta de que era una falacia. ¿Sí? Así que, cuidado, que muchas veces nos pasan inadvertidas. Si yo os digo, todos los que llegan tarde es que trabajan. Salvador trabaja, entonces Salvador llega tarde. Esto es... ¿No qué? Te quieren defender. Defiéndete tú solito. Si alguien trabaja, llega tarde. Salvador llega tarde, Salvador trabaja. ¿Es esto una forma de razonamiento válido? ¿Por qué? ¿De qué tipo?
Del consecuente. Afirmación del consecuente. ¿Sí? Parece que el argumento funciona, pero no. Si completas las encuestas de evaluación docente, eres un buen estudiante. No has completado las encuestas de evaluación docente, no eres buen estudiante. ¿Qué tipo de falacia es esto? Repito, si completas las... Esto os voy a poner un par de preguntas en el tipo test. Si eres buen estudiante, completas las encuestas de evaluación docente. No has completado las encuestas de evaluación docente, por tanto, no eres buen estudiante. Repito, si eres buen estudiante, sí, buen estudiante, entonces encuestas de evaluación docente. No encuestas de evaluación docente. No buen estudiante. Modus tollens, esto no es falacia. ¿Vale? ¿Necesitamos más ejemplos? ¿Alguno más? Sí, queremos más, carnaza. Venga. Si voy a la montaña, me pierdo. Me he perdido. Estoy en la montaña. ¿Qué es esto? ¿Falacia cuál? Afirmación del consecuente. Lo que estoy haciendo es afirmar la segunda parte. ¿Sí? Las estudiantes mujeres, sacan mejores notas. Sí, mujer, buenas notas. No, buenas notas. No, mujer. De nuevo un modus tollens. Última, que se me cansa el brazo. Si tiene 4 patas, entonces es un caballo. No tiene 4 patas. Entonces no es un caballo. ¿Cuál? No, perdona, del antecedente. Negación del antecedente. ¿Vale? Venga. Pasamos a las falacias no formales. ¿Por qué las llamamos no formales? Porque no basta con mirar la estructura del razonamiento para ver que son falacias. ¿Significa esto que son materiales?
No. O bueno, corrijo. Vamos a considerar las falacias materiales como un subconjunto de las no formales, ¿vale? Vamos a ver 9 tipos de falacias no formales y 6 tipos de falacias no formales y que son además materiales. Y alguien me podría decir, ¡uy, qué desorden! Sí, me temo que qué desorden. Por lo que yo conozco, la teoría de las falacias no está lo suficientemente desarrollada como para haber sido capaz de desarrollar una serie de categorías exhaustivas y excluyentes que den cuenta de todos los tipos de falacia sin encontrarnos casos que pueden ser identificados como 2 tipos de falacia. Yo insisto, jamás os voy a pedir que me digáis cuál es un tipo de falacia, o sea, si un determinado ejemplo es ejemplo de una falacia o de otra, en los casos que sea dudoso, ¿sí? Yo, si os pongo un caso de esto, va a ser casos claros. Como, por ejemplo, Juan no tiene razón porque es un hombre, ¿sí? O el de Juve o Milan. Bien. 1. Falacia de generalización. ¿Qué es una falacia de generalización? Todos los menas son... Podéis completar vosotros el enunciado como queráis. Todas las mujeres son... Una falacia de generalización consiste en atribuir una propiedad general a un grupo. ¿Sí? Por ejemplo, todos los patos son blancos. Uy, espera, ¿cómo que todos los patos son blancos? El ejemplo de todos los patos son blancos, nosotros lo hemos utilizado para otra cosa. Y es para explicar que es un razonamiento de carácter inductivo. ¿Qué es un razonamiento de carácter inductivo? Un razonamiento de carácter inductivo es aquel que parte de premisas individuales para llegar a una conclusión de carácter general. ¿Cómo lo hacemos? Vemos un pato, 2 patos, 3 patos. Vamos realizando enunciados que señalan que hay un pato que es blanco, no siempre el mismo pato, porque si no, no vale, para llegar a una conclusión de carácter todos los patos son blancos. O, por ejemplo, este año el virus de la gripe se ha transmitido de una persona a otra. El año pasado también se transmitió de unas personas a las otras. El virus de la gripe se transmite de unas personas a otras, ¿sí? Sin embargo, nosotros dijimos, a ver, los razonamientos inductivos son, en cierto sentido, inseguros, porque la verdad de las premisas no garantiza la verdad de las conclusiones. ¿Significa esto que todo razonamiento inductivo es una falacia? Esto sería decir mucho. Básicamente nuestro conocimiento científico, como os dije, se basa en razonamientos de carácter inductivo. Y entonces, bueno, entonces vimos que hay razonamientos inductivos más o menos fuertes, más o menos débiles. Si yo lo que digo es todos los menas son porque he conocido a 1, a 2, a 3, pues evidentemente esto es un argumento inductivo, un razonamiento inductivo poco justificado. Y a eso lo llamamos falacia de generalización. Si yo en cambio llevo a cabo un estudio en el que, a ver, todos los menas son lo que queráis, que vienen de familias desestructuradas. Y no, mira, es que he hecho un estudio y es que de 100, 92 vienen de familias desestructuradas, tío. Eso no es una falacia, ¿sí? Ese es un razonamiento inductivo justificado. ¿Cómo distingo entonces entre una falacia de generalización y un razonamiento inductivo mejor o peor justificado? Pues no hay un criterio claro, ¿sí? Vamos a tener casos claros de falacias de generalización
y vamos a tener casos claros de razonamientos inductivos válidos. Pero era el problema de a partir de cuántos enunciados singulares estaría justificado llegar a la conclusión. Pues ahí no hay un número mágico. ¿Sí? No hay manera de saberlo. Si yo lo que hago es hacer generalizaciones a partir de mis impresiones o mis sesgos, sí, el ejemplo que os puse de aquel juez que dijo que a una mujer no se le pueden quitar los jeans en contra de su voluntad, o a las mujeres no se le pueden quitar los pantalones vaqueros en contra de su voluntad, eso es una falacia, aparte de otras muchas burradas, es una falacia de generalización, ¿sí? A lo mejor ha conocido a una mujer que no se le podían quitar los jeans en contra de su voluntad, pero vamos, esto parece injustificado. ¿Sí? Bien. Venga. Perdón que como estas son muchas y no me quiero saltar ninguna, no me quiero dejar ninguna, voy a tener que ir mirando. Falacia de conclusión irrelevante. Todos los hombres son mortales. Alfredo es un hombre. Alfredo juega al fútbol. A ver, antes de que Irra me lo diga, ¿puede ser esto clasificado como un non sequitur? Sí, podría ser considerado como un non sequitur. Pero aquello que distingue a una falacia de conclusión irrelevante no es tanto que la conclusión no se encuentre entre las premisas, que esto podría ser, sino más bien que la conclusión a la que se llega no se corresponde con aquello que se pide probar o que se pide justificar. Cuando yo hago un razonamiento o justifico, normalmente, o sea, lo puedo hacer en mi cabeza yo solito y pensar las cosas, pero normalmente es una actividad dialógica. ¿En qué sentido? En que justifico una pretensión o una conclusión para probar algo delante de alguien, ¿sí? Para decir, no, mira, te equivocas porque... Claro, si yo, por ejemplo, he planteado las dos premisas, todos los hombres son mortales y Alfredo es un hombre, para probar la mortalidad de Alfredo, pero concluyo que Alfredo juega al fútbol, es como si no estuviese ofreciendo una conclusión coherente con aquello que yo quería demostrar. ¿Cómo sé aquello que quería demostrar? Pues hombre, si has puesto la premisa, todos los hombres son mortales y Alfredo es un hombre, no parece que el fútbol tenga nada que ver. ¿Sí? Es que he dicho que este es un caso también de non sequitur. Veamos un ejemplo de non sequitur que no es falacia de conclusión irrelevante. Si juegas al fútbol, llegarás sudado. Hoy has jugado al fútbol
Si hoy juegas al fútbol llegarás sudado, hoy has jugado al fútbol. Hoy hueles mal. A ver, ¿la conclusión es relevante respecto de las premisas? ¿Es un non sequitur? Si sudas, hueles mal. Entonces tienes una conclusión irrelevante que no es un non sequitur. Es como un pequeño nexo, pero vital. Sí, claro. La mayoría, o al menos si entendemos que la mayoría de gente cuando suda termina oliendo mal. Sí. No hay non sequitur, pero sí la conclusión es irrelevante. ¿No te convence, Isra? ¿Qué no entiendes? Porque yo entendía que non sequitur puede ser una falacia, conclusión irrelevante, pero la falacia de conclusión irrelevante siempre tiene que ser un non sequitur. No, no tienen por qué ser todas las falacias de conclusión irrelevante, no tiene por qué ser un non sequitur. Ahí se sigue. ¿Está toda la información de la conclusión hoy hueles mal en las anteriores dos premisas? Eso, oler mal parece una consecuencia necesaria de estar sudado. ¿Sí? Conclusión irrelevante. La diferencia entre Esto no es un non sequitur. No es un non sequitur si aceptamos que cuando alguien está sudado, huele mal. Ahí, por tanto, no es que se haya sacado una conclusión que no podemos extraer de las premisas, sino que lo que tenemos es una conclusión irrelevante. ¿No? Ni de lejos. El non sequitur nos vale para cubrir cualquier cosa de este tipo. Si P, entonces Q, P, entonces M. ¿Vale? Esto es un non sequitur. Aquí no estamos en este caso. Aquí estamos en un caso en el que podemos concluir que alguien está sudado a partir, que alguien huele mal a partir de que está sudado. La conclusión está contenida en las premisas. ¿Sí? Aquí no. ¿Sí? Si llegas tarde, suspendes el examen. Llegas tarde, entonces obligatorio no asistir a hacer una pregunta extra en el examen. Ese es un non sequitur. Un non sequitur es cuando no se puede extraer de las premisas. Pero lo que caracteriza la conclusión irrelevante es que no prueba aquello o que no justifica aquello que se intentaba justificar. ¿Sí? Yo te digo, todos los políticos son unos mangantes. ¿Cómo se llama el exministro? Ábalos es un político. Ábalos es del Atlético de Madrid. Decir, bueno, ¿es un caso de non sequitur? Sí. ¿Es un caso de conclusión irrelevante? También. ¿Sí? ¿Podemos tener un caso que sea no conclusión irrelevante con un non sequitur? Sí. Puedo hacer un razonamiento en el que la conclusión sí parece relevante, pero no está contenida en las premisas. ¿Sí? ¿No te parece irrelevante? Como conclusión de todos los políticos son unos mangantes, Ábalos es un político, Ábalos es del Atlético de Madrid. Yo
había entendido que entonces que la conclusión relevante había algo, un pequeño nexo, algo como en el ejemplo ese, que si miras claro huele mal, ¿no? Claro, es que en este caso es un ejemplo de las dos cosas, de non sequitur y de conclusión irrelevante. Me estáis pidiendo uno que sea no non sequitur y sí conclusión irrelevante. Pregunto. No, pero lo que no es que el ha puesto, no, o sea, lo que pregunta él es que dónde está la conclusión contenida en las preguntas. O sea, a ver. ¿Esto es un non sequitur? No, la conclusión es irrelevante. Este ejemplo lo tenemos claro. O sea, no es un non sequitur y es ahora os pongo un ejemplo de sí non sequitur de las dos a la vez, el que os acababa de dar antes. Sí, pero que ¿por qué conclusión irrelevante y la conclusión no tiene que ver con la pregunta? O sea, no hay nada. Por eso es conclusión irrelevante. Lo que yo he entendido es que conclusión irrelevante no es lo mismo que no sequitur, porque sí que algo de la pregunta se saca de la conclusión. ¿Cómo definimos la conclusión irrelevante? La conclusión irrelevante viene porque no es aquello que se te está pidiendo probar o justificar. Tú ponte que te digo, bueno, pongamos un razonamiento de tipo abductivo, que también nos vale, como el de Alejandro se fue al baño, Álvaro se fue detrás de Alejandro, Alejandro gritó, Paula pasó, Alejandro aparece muerto, Paula ha matado a Alejandro. ¿Es relevante? Sí. ¿Se sigue? No. ¿Sí? ¿Tengo la información de Paula entre las premisas? Sí. ¿Puedo llegar a la conclusión de que Paula mató a Alejandro? No. ¿Y eso es entonces? Es relevante, no hay falacia de conclusión irrelevante, pero es un non sequitur. Non sequitur y irrelevante. No. A ver, la conclusión es relevante si lo que se nos está pidiendo es saber quién ha matado a Alejandro, claro que es relevante. ¿Sí? Pero no se sigue. Caso de relevante non sequitur. ¿Sí? ¿Bien ahí? ¿No? Claro. Sí, por eso os he dicho antes de empezar que no me interesa o no tengo tanto, no me parece tan interesante ni intelectualmente ni para vosotros decir esta es un non sequitur, esta es un conclusión irrelevante. A mí lo que me interesa es que sea bajo una categoría, sea bajo otra, identifiquéis cuando hay una falacia. ¿Sí? No, y claro, no digáis que hay un razonamiento que es una falacia y cuando en realidad es un razonamiento correcto. ¿Vale? Insisto, yo si os pregunto os voy a preguntar casos claros. ¿Vale? Si, por ejemplo, Juan come palomitas los martes. Hoy es martes, Juan come atún. A ver, eso puede ser relevante, pero es un non sequitur. ¿Sí? Bien, venga. Seguimos entonces. Uy, no, hacemos la pausa entonces. Venga, seguimos con 3. Falacia de causa falsa.
toda vez que estornudo, si estornudo, ¿sabéis qué es lo que pasa si estornudo? Que muere un niño. Acabo de estornudar. Por tanto, acaba de morir un niño. ¿Dónde está el problema aquí? La correlación entre enfermedad y morir. La correlación entre enfermedad y morir. Exactamente. ¿Cómo? Que no existe una relación de causalidad entre P y Q. Sí, que es una causa falsa. No, porque en esta, si estornudo muere un niño, ¿qué es esto? Un si P, entonces Q. He estornudado, entonces ha muerto un niño. Esto no es una falacia formal. Aquí se sigue la conclusión a partir de las premisas. Lo que pasa es que esto es falso. ¿Sí? La premisa mayor es falsa. Establece una relación de causa-efecto falsa. ¿Vale? Falacia de la pregunta compleja. Llega alguien y le pregunta a Marcos: Marcos, ¿eres socialista? Hostias, bueno, veo que no es una pregunta compleja para ti. Si alguien me llega a mí y me pregunta: Álvaro, ¿eres socialista? Digo, a ver, no te puedo decir sí o no. No te puedo dar una respuesta. Es una cuestión muy compleja. Tú lo que estás haciendo es ponerme entre la espada y la pared, pretendiendo que te dé un sí o un no, porque dentro de las tesis del socialismo o del marxismo hay algunas con las que estoy de acuerdo, sí. ¿Estoy de acuerdo con todas? No. Por tanto, estás reduciendo mi posición a una simplificación que hace que me obligas a decir cosas que no quiero decir. ¿Sí? O a dar una respuesta muy larga que en ese contexto no puedo dar. ¿Sí? 5, perdón. Falso dilema. El falso dilema es el de Juve o Milan. ¿Libertad o comunismo? Insultos a la inteligencia. ¿Sí? Yo qué sé. ¿Café o té? No, mira, yo es que soy de whiskola. Sí, me están planteando un dilema cuando las opciones son muchas más que dos. Esto, en contextos políticos, moneda corriente, corrientísima. También la de la pregunta compleja. Es muy habitual en las tertulias periodísticas, usando mal el término tertulia y periodística, que se le diga, que se acuse o que se utilice para denigrar la posición de otro, lanzarle una pregunta muy compleja del tipo: ¿eres comunista? Cuando no, sí, cualquier cosa que respondes va a estar mal. ¿Sí? ¿Pasa esto en derecho? No habitualmente, pero no es que estemos ajenos ni de pregunta compleja ni de falso dilema. ¡6! Falacia naturalista.
también conocida como ley de Hume. Hume, David Hume, el filósofo escocés. Bueno. Mi abuelo se dedicó a la construcción. Mi padre se dedicó a la construcción. Mi hermano se dedica a cosas relacionadas con la construcción. Mis primas se dedican a una cosa similar a la construcción. Por lo tanto, Álvaro, yo debo dedicarme a la construcción. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es, cuidado que aquí tenemos dos tipos, estoy derivando normas a partir de hechos. Según Hume, esto no lo puedes hacer. Esto es una forma incorrecta de razonar, porque entre el mundo del ser y el mundo del deber ser hay una cesura, hay una gran división. Esta tesis también se conoce como la tesis de la gran división. ¿Sí? Sin embargo, no penséis que esto no ha sido atacadísimo en las últimas décadas. John Searle, un filósofo que vimos cuando estábamos viendo los tipos de normas y las normas constitutivas, John Searle sostuvo, ¿se ha muerto John Searle? No me falla la memoria. John Searle ha sostenido que hay casos en los que se puede pasar válidamente del ser al deber ser. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Rosa. Tenemos el enunciado: Álvaro le ha prometido a Rosa que va a, yo qué sé, a aprobarla. De aquí, diría Searle, podemos concluir que Álvaro tiene la obligación de aprobar a Rosa. A partir de un hecho, lo he puesto al revés. A partir de un hecho, estamos derivando normas. ¿Qué está mal ahí? No, al revés, lo estaba poniendo bien. Normas a partir de hechos. ¿Qué está mal ahí en lo que acabo de decir? Álvaro le ha prometido algo a Rosa. Álvaro tiene la obligación de hacer lo que le ha prometido a Rosa. ¿Dónde está el problema? Que para que las promesas sean obligatorias falta una premisa en medio que diga obligatorio cumplir las promesas. ¿Sí? Porque si no, esto parece que es un enunciado descriptivo y que no hay un enunciado normativo en medio. Pero claro, sí lo hay. A ver, esto no es una falacia. Esto se llama argumento entimemático. ¿Qué es un argumento entimemático? Entimemático. Un argumento entimemático es un argumento en el que hay premisas presupuestas. ¿Sí? A ver, si yo digo que le he prometido algo a Rosa y alguien concluye que yo debo hacer lo que le he prometido a Rosa, ¿la gente va a decir eso es una falacia? En realidad no, porque todo el mundo está presuponiendo es obligatorio cumplir las promesas. ¿Sí? El punto es que lo que tenemos que tener claro respecto de la falacia naturalista es que para concluir una norma tiene que haber una norma entre las premisas, porque solo a partir de hechos no puedo concluir normas. ¿Sí? Entonces, el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, cuidado que ahí norma puedes estar usándolo en un sentido diferente. Cuando alguien dice
un pato blanco, 2 patos blancos, 3 patos blancos, 4 patos blancos, ley universal, todos los patos son blancos, ley o norma no quiere decir ahí norma en sentido deóntico, sino mera generalización. Mientras que aquí quiere decir en sentido deóntico, como un deber. ¿Sí? Bien. Se puede hacer... perdón. ¿Es esto importante o en qué sentido esto es importante? Bueno, es importante en general que no os cuelen, por ejemplo, el argumento de ¿por qué hay que mantener las tradiciones? Porque lo llevamos haciendo así toda la vida. Mierda de argumento. Mierda de argumento, ¿por qué? Porque estoy intentando llegar a una conclusión normativa, debemos seguir actuando de la misma manera, ¿a partir de qué? De la constatación de un hecho de manera sucesiva en el tiempo. Si hay alguna buena razón para mantener las tradiciones, aquella tiene que estar basada en una norma, no simplemente porque lo hemos hecho así, siempre. ¿Sí? Si alguien quiere reivindicar las tradiciones, no puede decir hay que seguir las tradiciones porque son tradiciones. No funciona. ¿Vale? Ojo, que cuando alguien nos dice en el ordenamiento jurídico español se dice que hay una norma que dice que lo que sea. ¿Es obligatorio obedecer esa norma? ¿Por el hecho de que algo cuente como derecho, es obligatorio obedecerlo? Un derecho lo puede hacer o no hacer. No, pero una norma de obligación. Entonces ya, Sí, hombre, si no la ves, te pueden sancionar o te pueden... Yo no he preguntado si te pueden sancionar. He preguntado si es obligatorio. No. No. A partir de que algo sea derecho, ¿podemos concluir que debemos obedecerlo? No, a menos que estéis dispuestos a aceptar la tesis según la cual hay que obedecer siempre al derecho. Pero claro, allá vosotros a la hora de defender esta tesis. Esta tesis es muy difícil de defender. Pues, derecho también fue el nazi, el apartheid sudafricano, ¿sí? Hay autores que han sostenido que existe un deber pro tanto de obedecer al derecho. ¿Qué quiere decir que sea pro tanto en pocas palabras? Que hay una buena razón inicial para obedecer al derecho, pero no una razón definitiva. ¿Sí? El hecho de que algo sea una norma jurídica no implica que la debamos obedecer, implica que es una norma jurídica y nada más. ¿Sí? Que puede que nos sancionen, tal, pero un deber... Eso hay que justificarlo. Cuidado, que la falacia naturalista se puede cometer en una dirección, pero también en la otra. Es decir, derivar hechos a partir de normas. ¿Sí? En España está prohibido inscribir a los hijos producto de la gestación subrogada. ¿Sí? Resultado de gestación subrogada. Por tanto, en España no hay niños inscritos en el registro civil que sean de gestación subrogada. Repito, en España está prohibido inscribir niños en el registro civil de maternidad subrogada. Por tanto, en España no hay niños que sean inscritos en el registro que sean de maternidad subrogada. ¿Sabéis cuántos hay? ¡Así! ¡A montonicos! ¡A montonicos! ¿Sí? Del hecho de que existe una norma... del hecho de que tengamos un deber, ¿qué se sigue acerca del cumplimiento de ese deber? Rosco, nada, no se sigue absolutamente nada. ¿Sí? Podemos tener muchos deberes y saltárnoslos todos o cumplirlos todos, pero ¿qué es lo que se sigue a partir de que tengamos una norma en los hechos? Nada. ¿Sí?
Cuidado que esta falacia también se produce. Llega alguien y te diga, no, en España no hay niños inscritos, niños producto de la gestación subrogada, inscritos en el registro civil porque la ley lo prohíbe. ¿Ah? ¿What? No, mira, espera, veamos si realmente... ¿Vale? No derivamos hechos a partir de normas. Ah, anfibología. La anfibología es muy bonita, porque es insidiosa. Si queréis algún día hacer trampas, la anfibología funciona muy bien. Una pregunta, antes de obligar o estás obligado a probar la cosa, ¿eso era falacia también? Eso era falacia. A menos que tengamos la norma obligatorio cumplir las promesas. Ahí sí. ¿Vale? El error de Searle, que ha sido muy criticado, le dijeron, mira, es que es un argumento antimemático. Te está faltando una premisa en medio para que se pueda seguir, que es las promesas son obligatorias. ¿Sí? ¿Qué es una anfibología? Tenemos todas las personas tienen derecho a la vida. Las sociedades anónimas son personas. Por tanto, las sociedades anónimas tienen derecho a la vida. ¿Alguien ve la trampa? Personas físicas, no son personas jurídicas. Que el término personas en la premisa mayor y en la premisa menor no significan lo mismo. ¿Sí? Es una trampita muy jodida, muy cabrona de ver. Pero claro, ¿qué es lo que estoy haciendo? En un razonamiento que parece un modus ponens como una catedral, ¿dónde he hecho la trampa? En que he puesto si P entonces Q, he afirmado P y he concluido Q. Pero la Q del inicio y la Q del final no significan lo mismo. Perdón, la P no significa lo mismo. Un truco de cartas iba a decir barato. No, no es barato. Hay que saber hacerlo para hacerlo bien. ¿Sí? No me pidáis ejemplos de cómo hacer trampas. Bien. A ver, que no me quiero dejar ninguna. Ah, argumento circular. 8. Argumento circular. A ver, es verdad que cuando estamos razonando y llevamos a cabo razonamientos, lo que estamos tratando de hacer es hacer emerger de las premisas algo que ya estaba contenido en ellas, pero que no era obvio. ¿Sí? Pero esto es una cosa, y otra cosa es que la conclusión sea lo mismo que la premisa mayor. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es pedirle a la contraparte que acepte como premisa aquello que tengo que demostrar o aquello que tengo que justificar. Pongamos, Dios es bueno con los hombres. Yo soy un hombre.
¿Dios es bueno conmigo? Aquí tenemos tres premisas. Conclusión, Dios existe. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? A ver, si el objetivo es demostrar que Dios existe, ¿qué es lo que estoy haciendo? Colarte la idea de que Dios existe en la primera premisa, porque para que alguien sea bueno, tiene que existir. No puede no existir y ser bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? Te he metido el gol al minuto, antes de que el árbitro pitase el inicio, ya he chutado y he metido gol. ¿Sí? Con la primera premisa ya te he colado el este. Bien, necesitamos más casos de esto. Todos los rusos apoyan guerra de Ucrania. Guerra Ucrania. Todos los rusos son belicistas. Todos los belicistas apoyan la guerra de Ucrania. Por tanto, todos los rusos apoyan la guerra de Ucrania. ¿Sí? Venga, vamos con la penúltima, o no, perdón, con la última de las formales no materiales, que se me está escapando por aquí. Circular. Pues parece que no hay más. Sí, tenía razón. No hay más. Vamos ahora con las falacias no formales materiales. Estas son las que más fácilmente o las que más seguramente habéis visto antes. Y las que se suelen practicar con más frecuencia. Las que se suelen practicar con más frecuencia también en las revisiones de exámenes. Por favor, no cometáis estas falacias en las revisiones de exámenes. Ad hominem o ad personam. ¿Son no formales materiales? Exacto. O ad personam. El ejemplo que he puesto. Juan lo dice porque es lo que sea. ¿Sí? ¿Qué piensas del, yo qué sé, de la inmigración? Eso lo dices porque lo que sea. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo con un argumento ad personam o ad hominem? Lo que estoy haciendo es descartar todos los argumentos provenientes de un sujeto por una característica de ese sujeto. ¿Sí? Eso lo dices porque eres comunista. Pero eso no quita que a lo mejor tengas razón. O eso lo dices porque eres un hiperliberal. Bueno, pero no quita que a lo mejor tengo razón. ¿Sí? El profesor me ha suspendido porque me odia y es un cabrón. B. Ad misericordiam.
¿Qué es un argumento ad misericordiam? Es aquel que apela a los sentimientos del interlocutor, ¿sí? Especialmente a su misericordia. Profesor, esta es la última asignatura que me queda de la carrera. Si no, me tengo que pasar un año solo con su asignatura. Profesor, si no apruebo esta asignatura, pierdo la beca. Profesor, si no apruebo su asignatura, mis padres van a dejar de pagarme, de ayudarme económicamente para seguir estudiando. Y así infinitamente. ¿A qué se apela? ¿Cómo? Bueno, a la pena, a los sentimientos de bondad del interlocutor. A veces esta apelación a los sentimientos del interlocutor puede ser a un sentimiento, como decía, como la pena, pero también puede ser otra cosa. Ad baculum. Imaginaros que yo, cuando os he dicho, haced las encuestas de evaluación docente, y no sé, llega cualquiera de vosotros y me dice, profesor, hoy vamos a salir a la hora, o sea, hoy vamos a salir antes de la hora, ¿verdad? Es que si no, las encuestas de evaluación docente pueden salir mal. ¿Qué es eso? Eso es una amenaza que he colado en la argumentación. ¿Sí? ¿Son admisibles las amenazas en la argumentación? Hombre, en la argumentación está un poco feo amenazar al interlocutor. ¿Sí? Por supuesto, tiene que ser una amenaza velada, porque si no es simplemente una amenaza, no hay falacia. O haces lo que te digo o te parto las piernas, pues ahí no hay falacia, hay directamente amenaza. Es cuando estableces como condición algo que es una amenaza. A ver, en esta facultad de Derecho sospecho que no se enseña mucho sobre argumentación jurídica, y a lo mejor el que lo tendría que estar haciendo no lo está haciendo tan bien. Pero lo que seguro que no os están enseñando en una facultad de Derecho es a negociar. ¿Tenéis alguna asignatura en la que os enseñen competencias para negociar? Bueno, esto, para los que se vayan a dedicar al litigio, es una herramienta, o sea, fundamental, que es que vais a tener que usar desde el primer día. Incluso al incorporaros a vuestro puesto de trabajo. Hay un momento en el que dices, o me subes el sueldo o me voy. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás amenazando. Cuando en una negociación mercantil le estás diciendo, os vamos a comprar esto, bájame el precio. No, no te bajo el precio. Pues igual, si no me bajas el precio, me voy a la competencia y te quedas con todo tu stock y te lo metes por donde la espalda pierdes su honesto nombre. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy amenazando. ¿Es legítimo amenazar en una negociación? Sí, desde luego. Cuando la fiscalía negocia con imputados y le dice, mira, te declaras culpable de este delito y nos vamos todos para casa, o voy a por la pena máxima. ¿Qué es eso? Eso es una negociación con amenazas por el medio. Se negocia en España, los órganos públicos negocian. Por supuesto, Hacienda, contigo ni conmigo, señorita Pepe, no van a negociar. Pero con el que debe 3 millones de euros a Hacienda, con ese sí negocian. ¿Por qué? Porque saben que el pleito para recuperar esos 3 millones con Hacienda a lo mejor se lleva 500.000 euros por delante. Dicen, pues mira, te cobro 1,5 y me ahorro lo que sea. ¿Sí? Yo hasta incluso, hay un negocio, pero que da hasta un poquito de vergüenza a veces.
porque ya incluso el petit comité de nosotros ya negocian esas recaudaciones, porque si haces algo que está mal y vale 200 euros, si lo pagas pronto ya no está tan mal, son 50, son 100. Y dices, coño, pues entonces... No, pero eso no es negociación. Eso es que la administración, como lo que pretende es recaudar y no meterse en un procedimiento que le puede costar más, lo que te hace es el descuento por pronto pago. ¿Sí? Pero esto es una medida de carácter general. No, la amenaza tiene que ser dirigida a un individuo en concreto. ¿Sí? Shakira, cuando se pasó más de 184 días viviendo en España. A Shakira, para que se declarase culpable, a ver si pensáis que se declaró culpable porque le apeteció declararse culpable y abrir la cartera. Fue porque Hacienda sacó el colmillo y lo que vio fue, ¡hostias! Espérate que estos me llevan para adelante. Me veo ahí en la Modelo de Barcelona. ¿Sí? Esto se hace permanentemente. ¿Hay algún límite? Hombre, sí. Si lo que es una amenaza desproporcionada o desmedida, estás en una negociación mercantil para comprar, no sé, 1.000.000 de tornillos y le dices que o te baja el precio o le prendes fuego a su casa y matas a su familia, pues hombre, eso no parece una amenaza proporcionada dentro de la negociación. Si de lo que estamos hablando es de vender tornillos y dices, no, mira, entonces no fabrico lo que tengo que fabricar y te quedas los tornillos. Esto parece una amenaza proporcional. No. El derecho de huelga es una amenaza permanente. Es jugar a amenazar. ¿Sí? Tenemos instituido el derecho a amenazar. ¿Vale? Creo que, retomando incluso el ejemplo tan ridículo que he puesto yo, que te dicen que si te vale 200 euros porque lo has hecho mal, si lo pagas pronto son 100, pero no recurres. Claro. Si te comprometes a no recurrir, porque si recurres te voy a reclamar los otros 100. Exactamente, o te voy a reclamar también los intereses. A ver, que la administración te cobre intereses no es únicamente por la devolución del dinero, sino para que no recurras. Claramente, lo mismo que el solve repetere, que tengas que pagar primero la sanción para poder recurrir. Te ponen un precio más bajo para que pagues sin posibilidad de recurrir. De ad populum. Los valencianos han hablado alto y claro sobre la continuidad del presidente Mazón. Mazón, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Generalitat Valenciana. ¿Qué mierda significa esto? Los valencianos han hablado alto y claro. Decir que los valencianos han hablado alto y claro es atribuirle capacidades discursivas a una entidad, los valencianos, todos los valencianos, que no tiene posibilidad de expresarse. ¿Sí? No es que haya, ni siquiera cuando votan, porque no votan todos. Cuando hago una falacia ad populum, a lo que estoy apelando es al interés del pueblo o de otra entidad similar al pueblo. La nación catalana, la nación española, quiere, desea, ha considerado... venga ya, hombre. Ni las naciones ni los pueblos consideran absolutamente nada. ¿Por qué es una falacia? Porque le estoy poniendo en la boca de una entidad que no tiene boca determinadas palabras o determinadas opiniones. ¿Cómo que los españoles piensan que somos una mente colmena? Un único cerebro que se conecta en todos los... por Dios. Sí. ¿Por qué? Una cosa es que tú utilices como criterio de justicia la mayor felicidad del mayor número. Pero claro, esto podría ser una falacia ad populum si dijeses esto es lo que quiere todo el pueblo. El pueblo quiere la mayor felicidad para el mayor número. La afirmación de que es justo aquello que es lo que procura mayor felicidad para el mayor número de personas
prescinde de la opinión del pueblo. Si te fijas, no le pregunta al pueblo, ni pone en boca del pueblo. Dice, no, mira, lo justo es lo que el pueblo desee. Cada una de las personas. Bien. A todos miren. Hombre de paja. ¿Hay alguna de las personas que tiene que hacer el debate aquí presente mañana? Sí. Isra, ¿tú qué posición tenías que defender? En contra de los seguros de salud. Y haznos un adelanto de 5 segundos. Bueno, Ya se te han acabado los 5 segundos, pesado, venga. es que no me acuerdo lo que pasa, pero principalmente, bueno, que porque seguramente ella vaya a atacar a los servicios de salud pública y yo iba a mantener más o menos que realmente no son tan malos por la longevidad que existe en España, edad, en fin, que si al final nuestra edad ha aumentado, es normal que requieran más servicios de salud, pero que eso no significa que las comunidades también. O sea, que lo que está diciendo Salva es que quiere que haya... Perdón, no sé por qué hoy me ha dado... No sé, yo tenía un profesor de matemáticas que todo el año me llamó Óscar, en octavo, cuando era pequeño. Yo digo, pero es que además, tampoco es que Salva y haya mucha tal. Y no sé, además es que no hay ningún Salvador en... Ah, no, Salva, sí, claro. No sé, te habré visto... En fin, no vamos a buscar explicaciones a mis deslices mentales. Claro, lo que ha dicho Isra es que quiere ver colas en la calle en urgencias. Lo que está diciendo Isra es que hay que eliminar los seguros privados para que los servicios públicos de salud estén sobresaturados y haya colas, eso, para entrar en urgencias. ¿Es esto lo que ha dicho Isra? ¿Qué he hecho? Lo que he hecho ha sido coger el discurso de Isra y lo he presentado de tal manera que sea muy fácil de destruir. He construido un hombre de paja, un oponente de paja. Lo que hago es una reconstrucción tan poco caritativa que, claro, es facilísimo deshacerme de ella. Esto los filósofos del derecho lo hacemos demasiado para el cuerpo. ¿Sí? Coges a alguien, le pones bajo su peor luz y entonces lo destruyes con facilidad. Muy bien, pero te has fabricado un muñequito débil, tonto, y le has pegado a eso. Eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Última. Falacia ad autoritatem. Autoritatem. Imaginaros por un momento que en un momento determinado alguien os pregunta que si el aborto está bien o está mal. Y vosotros decís que el aborto está mal porque lo ha dicho vuestro profesor de filosofía del derecho. ¿Cómo? A ver. Decimos que estamos frente a una falacia de autoridad cuando establezco la plausibilidad o vengo a justificar
la corrección o la verdad de un enunciado porque hay un sujeto que lo ha afirmado. ¿Cuál es el problema con este tipo de falacia? Que al lado de la falacia de autoridad tenemos una cosa llamada argumento de autoridad. Y el argumento de autoridad sí es un razonamiento válido. Por ejemplo, si yo digo, oye, creo que debemos de suspender las clases y cerrar el campus porque la EMET ha dado una alerta roja, ¿sí? Aquí me estoy apoyando en lo que ha dicho otro sujeto, en este caso una entidad. ¿Para qué? Para justificar una conclusión, debemos cerrar el este. ¿Es esto una falacia de autoridad? Hombre, a ver, ¿nos podemos apoyar en las opiniones de otros para justificar nuestras opiniones? Sí, claro, si ese uno es un experto, si alguien llega y, por ejemplo, imaginaros, no sé, que hay que tomar una decisión sobre si vamos a permitir la clonación de células madre. Y llega alguien y te dicen los biólogos, oye, mira, es que esto es posible, pero el campo que abre es peligroso. O sobre IA, ¿vale? Tenemos a los expertos de IA que te dicen, ojo, que si seguimos por esta vía, la singularidad la alcanzamos en 3 años y eso puede ser peligroso. La singularidad es cuando la IA toma conciencia de sí misma, ¿vale? Hay que ser muy cretino para no hacerle caso a los expertos. ¿Cuál es entonces a las autoridades? ¿Cuál es entonces la diferencia entre una falacia de autoridad y un argumento de autoridad? Pues que efectivamente el sujeto al que apelas, la opinión del sujeto al que apelas, sea la opinión de una autoridad. ¿Sí? ¿Qué significa entonces decir que alguien es una autoridad? Mirad, más que qué significa, vamos a ver cuándo podemos decir que alguien es una autoridad. Podemos decir cuando alguien es una, o que alguien es una autoridad cuando uno, autoridad epistémica. ¿Qué quiere decir que alguien sea una autoridad epistémica? Decir que alguien es una autoridad epistémica quiere decir que tiene un conocimiento especializado que le permite opinar sobre su materia. Por ejemplo, yo aquí dentro soy una autoridad epistémica en materia de filosofía del derecho. Pues hombre, quiero pensar que sí, que sé más que vosotros. Quiero pensar que sé más que vosotros. ¿Sí? Cuando se es una autoridad epistémica, ¿se es una autoridad epistémica para todo? Pues hombre, no. Evidentemente no, porque si alguien me pregunta a mí sobre salud sexual y reproductiva, yo a lo mejor puedo tener mis opiniones, pero no soy una autoridad sobre eso. No sé, o sea, sé lo que puede saber cualquiera, o menos. ¿Sí? Claro, si para demostrar que no existe cambio climático apelas a la opinión de alguien que no es científico, como aquel del meme, ¿dónde está el cambio climático? Que lo vea yo. Dice, pues, eso es una falacia de autoridad. Pero tenemos un segundo tipo de autoridades, que son las autoridades prácticas. Prácticas o normativas. ¿Cuándo alguien va a ser una autoridad práctica o normativa? Nosotros vamos a decir simplemente cuando tiene una competencia para dictar normas. Cuidado, las competencias para dictar normas no son competencias para todo, ¿vale? Para dictar cualquier norma. Toda competencia viene limitado por un determinado ámbito material, por una serie de materias, ¿sí?
En el otro grupo me preguntaban, ¿el Papa es una autoridad epistémica o una autoridad práctica? Los dos. ¿Por qué es una autoridad epistémica? No sé si sabéis lo que es la infalibilidad del Papa, y es que uno de los preceptos de la fe dice que el Papa no se puede equivocar en materia de fe, precisamente. Si el Papa dice mañana que Dios es uno y no trino, Dios es uno y no trino. En este sentido es una autoridad epistémica, claro, de acceso directo a las verdades de la fe. Pero es también una autoridad práctica. ¿Por qué es una autoridad práctica? Porque efectivamente dicta normas y es competente para hacerlo. ¿Sí? Cuidado, que lo que nos puede pasar es que nos llegue una autoridad práctica a darnos, o que alguien cite, perdón, a una autoridad práctica para reforzar una conclusión epistémica. A ver, ¿cómo? Es lo mismo que yo tengo, o el rector tiene competencia para determinar, yo qué sé, las normas de convivencia dentro de la universidad. Y el rector empieza a decir que no es recomendable tener una vida promiscua. Hola, ¿qué tal? O sea, una autoridad normativa, pero no es una autoridad epistémica en materia de salud sexual. O sea, no. Y al revés, también, alguien que sea una autoridad epistémica que se ponga a decir qué es lo que hay que hacer, O sea, por ejemplo, podemos tener a un gran ingeniero que sepa un montón de coches y nos diga, mira, es que lo que hay que hacer es prohibir los coches de gasoil. Decir, a ver, yo entiendo que puedas tener buenas razones para decir esto, pero no te corresponde a ti ofrecer normas cuando tú lo que eres es una autoridad epistémica. Tú me puedes informar o puedes servir para justificar que se prohíban los coches diésel. Pero esto es una decisión que tiene que tomar una autoridad práctica, no una autoridad epistémica. ¿Sí? Dudas, preguntitas, críticas. Ahora que ya habéis hecho las encuestas de evaluación docente, ya vale todo. Los que no habéis venido a la hora, haced las encuestas de evaluación docente. Ah, ya lo has hecho. Muy bien. ¿Bien o mal? Es broma, ¿eh? Pues hala, nos vemos mañana. Cuídense.